cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. No te he escuchado. ¿Me escuchas? Ahora sí. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy está con nosotros nuestra querida Pilar Martínez Borovio, una profesional solidaria que trabaja por la paz a través de acompañar a las personas para potenciar aspectos de su vida con recursos como PNL, coaching, enneagrama, y material, donde trabajas en la transformación de las personas y de los grupos. Buenos días. Buenos días, querido Salvador, querido Edgardo. Gracias por invitarme y bueno, ¿preparados para este viaje? Por ello. Y estamos con Edgardo, profesor de filosofía y coach sistémico y terapeuta indias de nuestra jefa. Preparadísimo y siempre a las órdenes de Pilar. Pilar, antes de entrar en el que tenemos para hoy, queremos seguir conociendo tu historia personal. En el programa anterior nos dejaste recorriendo los caminos de América y aprendiendo de la riqueza de los pueblos originarios. ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya dejado alguna enseñanza? Bueno, la comenté el otro día un poco, ¿no? Esta de vivir en la selva, bueno, vivimos unos días, tampoco vivimos tanto tiempo, pero eso nos dejó marcados, ¿no? Lo primero porque había un mapa mental interno mío que no tenía nada que ver luego con la experiencia que fue, ¿no? Y fue maravillosa, fue impresionante para mí. Ya os decía que lo utilizo muchísimas veces de anclaje, ¿no? Alguien occidental que no tiene esa experiencia de esa naturaleza tan brutal, en ese sonido ensordecedor cuando llegas a la selva, ¿no? Que es que te envuelve y recorre todo tu ser, ¿no? Y no te deja, ¿no? Día y noche, pues de repente toda esa experiencia, el poderme ver allí y estar feliz allí, ¿no? Rodeada de tantísimos animales y naturaleza, fue un poco impresionante para mí, ¿no? Que era urbanita total. Entonces siempre ese anclaje lo llevo conmigo, ¿no? Cuando alguna vez os decía en otro programa, ¿no? Alguna vez bueno, pues que desfalleces o que no tienes las mismas fuerzas o que piensas que no va a ser posible, ¿no? Pues de repente me acuerdo, digo, pero ¿cómo no va a ser posible si tú has estado y has vivido en la selva? Eso como que os dije no es incuestionable. Entonces lo recuerdo como y lo llevo como un tesoro, ¿no? Y las personas que conocimos y nos acompañaron, realmente fue muy enriquecedor, ¿no? Sobre todo conocimos la parte del Amazonas de Perú, ¿no? Toda esa reserva de Pacaya Samiria que es impresionante y aquellas personas, aquellos pueblos, ¿no? Que viven a lo largo de ese río y en esas condiciones y cómo viven, ¿no? Y cómo lo viven, eso pues fue también un poco impresionante, ¿no? Y poder compartir con ellos mano a mano su día a día, ¿no? Muchos viviendo en ese mundo entre la selva y lo que conocemos como Occidente, ¿no? Pero fue interesantísimo. Ahí nos propusieron hasta quedarnos a vivir con ellos y bueno, pues todavía no podíamos
tomar esa decisión, así que continuamos el camino y el viaje. Y aún nos quedaron muchos países después de aquella experiencia. Muchas gracias por compartir tus ricas experiencias. Nos encantan las experiencias que nos cuentas y nos enriquecen por tu forma también de mirarlas. Muchas gracias. Pilar, creo que podemos empezar el tema de hoy a través de un cuento o una historia, esas tan especiales que tienes siempre a mano. Pilar, ¿qué nos has preparado para empezar? Pues os he preparado y de dar la bienvenida a nuestros oyentes un pequeño cuento, ¿sí? Una lectura muy linda que se titula El árbol que no sabía quién era. Había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar, un hermoso jardín, con manzanos, con naranjos, perales y con bellísimos rosales. Todo era alegría en dicho jardín y todos los árboles estaban muy satisfechos y felices. Sin embargo, uno de ellos, un árbol profundamente triste, tenía un problema. No daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, se exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser igual que los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un buen día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le dijo, no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo como eres y para lograrlo escucha tu voz interior. Y dicho lo anterior, el búho se fue. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. El árbol se puso a reflexionar durante un buen rato. Finalmente de pronto comprendió y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar a su voz interior decirle lo siguiente. Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quién eres. Sé lo que eres. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio, fue admirado y respetado por todos, y solo entonces todo el jardín fue completamente feliz, cada uno celebrándose a sí mismo y a los otros. Disfruta siendo tú mismo. Muchas veces las cosas no son lo que parecen. Para comprendernos a nosotros y al mundo, no podemos quedarnos solo en la apariencia, sino que es necesario preguntarnos y profundizar las cosas. Las respuestas son las preguntas. Y todo empieza por una pregunta. ¿Quién soy realmente? Y hoy yo te pregunto, os pregunto, si pudieras ser un árbol, ¿cuál serías? Precioso. Pilar, precioso. ¿Cuál Es, seríais, queridos? yo sería un naranjo. Mm, A tu mí, tierra, ¿no? Sí. a mí me Qué gusta el Los he bonito. vivido de ciprés. pequeñito, plantándolos con mis padres y abuelos. Los he visto crecer y he crecido con ellos y los he visto dar maravillosos frutos. Claro, todos llevamos en Tanto por la nuestro... noche veía las estrellas, la Ah, Vía Láctea, me dormía viendo en el campo la Vía Láctea. Aún la tengo grabada ahí en mi mente. qué maravilla. Todos tenemos ese recuerdo de un árbol o de unos árboles, ¿no? Que están relacionados con nuestra vida. ¿Y tú para ti, Edgardo? Me gusta mucho el ciprés. Le tengo un cariño especial, aunque a veces dicen que son solamente de cementerio, pero a mí me gusta. Son maravillosos los cipreses. Nosotros aquí tenemos plantados unos cuantos y son maravillosos, la verdad. ¿No? Esa vertical en la que te elevan y elevan tu mirada, ¿no? Eso es impresionante. Ujú. Así que ya veis cómo empezamos el tema de hoy. Perfecto. Pilar, hemos hablado de la naturaleza, de las estaciones y hemos comprobado cómo nos transmite su dinamismo. Pilar, recuérdanos qué nos trae la naturaleza y sus metáforas. Pues fijaros,
lo primero que nos trae la naturaleza para mí, o de las cosas primeras, es que siempre nos da la bienvenida. Seamos quienes seamos, estemos como estemos, la naturaleza siempre nos acoge y nos recoge. ¿M? No nos echa, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Fijaros, hoy en día el 80% de la población mundial, diríamos, dicen los que toman cuentas de esto, que vivimos en zonas urbanas o que viven en zonas urbanas, ¿no? Realmente cada vez hay menos personas en un contacto directo diario con la naturaleza. Por lo tanto, cuanto más nos alejamos de ella, la naturaleza más nos llama, ¿no? Más dentro de nosotros necesitamos volver ahí, ¿no? A ese verdadero hogar. Entonces, la naturaleza lo que nos trae también, además de esa bienvenida, es un hogar, es un sentirnos en casa, sentir un hogar, ¿no? Por ejemplo, en mis formaciones, en los cursos que suelo dar, a algunos que doy de PNL, normalmente pues practicamos la visualización creativa, ¿no? Que es una herramienta de programación neurolingüística muy, muy interesante, ¿no? Y que la tenemos siempre a nuestra disposición. Vosotros también en el programa, cuando hacéis esas meditaciones guiadas, ¿no? Proponiendo esas visualizaciones. Y muchas veces practicamos una cosa que se llama el anclaje, que es asociar una sensación emocional, un estado emocional con un contacto físico, ¿no? Y para eso, por ejemplo, son muy interesantes los anclajes que nos traen a la calma, a la serenidad. Y les propongo a los alumnos y alumnas que traigan a su mente algún lugar que les trae calma, ¿no? Y casi, diría casi en el 100% de las veces, las personas eligen la naturaleza, un paisaje en la naturaleza, o el mar, o un bosque, o un árbol. Siempre eligen la naturaleza como ese lugar anclar, como ese estado emocional en el que entramos cuando estamos cerca de ella, ¿no? Porque ahí nos sentimos mucho mejor, ¿no? La naturaleza es una gran farmacia, es un gran lugar sanador para nosotros. Y además, como vimos en nuestro programa, en programas anteriores que hemos hablado de ella, contiene metáforas y metáforas de quiénes somos, ¿no? Cómo resuelve la naturaleza muchas de las cuestiones que para el ser humano son complicadas o son complejas, ¿no? La naturaleza es un organismo vivo, es una organización, un organismo vivo que resuelve por sí misma y encuentra el mejor modo de ahorrar energía y de trabajar con lo que emerge o con lo que tiene disponible, ¿no? Y eso es un gran maestro, eso es maestría para nosotros, para los humanos, ¿no? Entonces lo tenemos ahí siempre mostrándonos esos caminos, ¿no? Tan interesantes, evolutivos, porque la naturaleza siempre crece, siempre va hacia la vida, siempre hacia adelante, ¿no? Y a veces la naturaleza necesita soltar para crecer y es un constante, ¿no? Es un poco aquello que también el ser humano estamos llamados, ¿no? Para evolucionar, pues necesitamos fijarnos en la naturaleza. Es una gran maestra. Fijaros todo lo que ya hemos visto en muchos programas, ¿no? Pero vamos, no me importa volver una y otra vez a ello, ¿no? Es Pilar, interesante. Pilar, una cosita. Desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? La mirada de la naturaleza es como el punto de partida del desarrollo humano, ¿no? Y yo creo que en esa búsqueda del ser humano de cada vez más, gracias al cerebro, gracias al lenguaje, evolucionar, pues en algún momento da ese salto, creo que es el momento de la tecnología, el momento del el gran mito del progreso, en el cual se desconecta de la naturaleza y la convierte, como se puede decir simplemente, en un elemento más a su servicio. Y yo creo que hay varios filósofos que están reivindicando en este momento la vuelta a la naturaleza porque esa es nuestra esencia, ¿no? En ese afán por el progreso, que es algo muy propio del hombre, ¿no? Querer siempre ir hacia adelante, nos hemos dado un salto mortal dejando de lado nuestra naturaleza y entonces ahí estamos perdidos. Y creo que en este sentido es el único progreso que de verdad puede existir para el ser humano es uno que esté en armonía con la naturaleza, ¿no te parece? Claro,
Para mí hay como que ocurren las cosas para algo siempre, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con ese individualismo en el que vivimos ahora más fuerte, ¿no? Por el mundo de lo virtual y de las pantallas y de todo esto y de la inmediatez en el tiempo, pues hace que todo sea superficial y todo sea muy individual, ¿no? Y al ir a lo individual resulta que el hombre conecta rápidamente o el ser humano conecta rápidamente con sentirse el centro del universo, ¿no? Y entonces ahí, claro, pone a su servicio todo lo que hay en ese universo, cuando nosotros somos uno más, y como mucho, ¿no? O por decir algo, porque somos muchísimo menos que uno más, pero somos una hormiga o ni siquiera eso en ese gran universo, ¿no? Entonces yo creo que también eso está ocurriendo. Y por otro lado, fue interesante que el humano accediera, esto también lo dicen muchos, ¿no? Estudiosos del desarrollo humano, que accediera a ese mundo más mental, ¿no? A darle como ese recorrido, esa amplitud a todo lo que tiene que ver con lo intelectual, ¿no? Ha estado súper bien, pero claro, ahora es momento, ya se empieza a desvirtuar, hace tiempo que ya se está desvirtuando esa capacidad intelectual porque nos lleva a lugares que nos desconectan realmente del origen, de la fuente de lo que somos, ¿no? Y es un poco lo que dices tú, ¿no? Ya volver a la naturaleza es volver a recordar quiénes somos en origen, cuál es nuestra fuente, ¿no? Entonces, cuando vas a lugares donde viven todavía en la naturaleza de una manera muy primigenia, ¿no? Como os decía al principio en la selva, por ejemplo, ¿no? Que sus necesidades básicas las cubren de otra manera completamente diferente a nosotros, ¿no? Pues claro, están más cerca de ese origen, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve la suerte de conocer a una chica que regenta una ONG, o Amor Sin Barreras, que trabajan en el norte de Kenia, en África, en la comunidad turcana, y era muy gracioso porque decía, cuando llegamos allí, porque montaron o co-crearon junto con esa comunidad una escuela, los niños de la escuela pues estaban flipando cada vez que se veían en una cámara, ¿no? Y pusieron un espejo y todos los niños se pasaban horas mirándose al espejo porque nunca se habían visto a sí mismos, ¿no? Entonces yo de repente hacía esa reflexión, ¿no? Me venía un poco así como esta idea así peregrina, a ver qué os parece, compañeros, ¿no? De, claro, en estos lugares de la Tierra donde están más conectados con la naturaleza, la visión individual no está activada. Primero porque físicamente no se ven individualmente, se ven a través de lo colectivo. Entonces, para ellos el sentido de la vida está en lo colectivo, más allá de que necesitan a lo colectivo para sobrevivir, ¿no? Porque tampoco se pueden ver a sí mismos, sino a través del grupo. Claro, pero no tienen sus necesidades básicas cubiertas en muchos de estos lugares, porque esa naturaleza es extrema, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que vivían al lado de un lago muy grande, pero ese agua no servía ni para regar. En cambio, nosotros sí nos podemos ver a nosotros mismos, tenemos esa capacidad y ese poder, incluso podemos cubrir nuestras necesidades básicas mucho más fácil que en esos otros lugares, pero hemos olvidado el sentido colectivo. Entonces, cuando dejamos a la naturaleza de lado o la ponemos a nuestro servicio, también tiene que ver con esto que os digo, ¿no? Que hemos dejado ese sentir colectivo, de que formamos parte de algo más grande que nosotros. ¿Qué os Pilar, parece? perfecto, una maravilla. Es importantísimo todo lo que nos has hecho, esa visión tan especial. Háblanos de los árboles y todos sus beneficios, Pilar. Bueno, los árboles son maravillosos. Yo, si tengo que elegir algo de la naturaleza, como casi de primera serían los árboles, ¿no? Para mí son pues unos maestros, ¿no? En los árboles, en el bosque, ¿no? Encontramos muchos beneficios, ¿no? Encontramos beneficios físicos, cuando vimos en nuestro programa de los baños de bosque, ¿os acordáis, no? Cómo estar en un bosque rodeado y rodeada de árboles regula nuestro latido del corazón, incluso tiene efectos sobre nuestra presión arterial, ¿verdad? Aumenta nuestra energía, nuestras capacidades cognitivas, de memoria. ¿M? Es capaz de mejorar nuestras defensas inmunológicas. Fijaros, un árbol y un conjunto de árboles como es un bosque nos trae todo eso que necesitamos para esto que es tan necesario hoy en día, que es esa regulación o esa gestión del estrés, ¿no? Que dicen las gentes, ¿no? Entonces, los árboles tienen todo ese efecto de bienestar en nosotros y en nuestro físico, pero también en nuestros estados emocionales, ¿no?
como decía Salvador al inicio del programa, ¿no? Cuando se relacionaba de niño con los naranjos, esa visión, ese sentido que tenía, genera un estado emocional en él, ¿no? Qué naturaleza llevas dentro, ¿no? En tus memorias, en tus recuerdos o en tus visuales de futuro, ¿no? Hay muchas personas que se imaginan cuando se jubilen ahí tumbados en una hamaca viendo una palmera, ¿no? Al sol, ¿no? Ahí ese es otro árbol que nos evoca y nos lleva a otro lugar, ¿no? Los árboles tienen muchísimos beneficios y para nuestra salud mental también, ¿sí? Hay, hay toda una narrativa detrás de los árboles y sus poderes sanadores en muchos aspectos, ¿no? Hay muchas culturas milenarias que consideraban al árbol como un dios, ¿no? Como una parte central de la vida y eso generaba un mapa mental y por lo tanto una cultura, ¿no? Alrededor de ese árbol, ¿no? No, podemos traer, por ejemplo, este árbol tan famoso en la India, donde se sentó Buda, ¿no? Y todavía sigue siendo venerado y millones de personas van a visitarlo cada año, ¿no? Entonces, los árboles nos conectan también con esos orígenes ancestrales, ¿no? Fijaros, preparando un poco este, este programa, he encontrado así alguna curiosidad, ¿no? Por ejemplo, esto ya se sabía que los árboles eran maestros y que traían y tienen medicina en sí mismos, más allá de que con ellos tenemos papel, tenemos muebles, tenemos una casa, o sea, son grandes proveedores, sus frutos nos dan de comer, ¿no? Los antiguos ya sabían, ¿no? Por ejemplo, Galeno, que era un médico griego muy conocido, siempre aconsejaba a sus pacientes que pasaran mucho tiempo entre bosques de laurel. ¿M? Para sentir todos esos beneficios, ¿no? O recomendaba a los enfermos de epilepsia que durmieran bajo la sombra de los tilos en flor, porque generaban todo un aroma, ¿no? Todo un bienestar, todo un complejo sensitivo, ¿no? O algunas veces prohibían acostarse a la sombra de un nogal, o como dicen en una higuera en verano, ¿no? A la sombra de una higuera, ¿no? Debido a que ese fuerte olor de ese nogal o de su sombra puede traer dolores de cabeza, etcétera. Entonces, de siempre se ha conocido y se ha sabido las bondades de los árboles, ¿no? Nuestros grandes maestros. Yo aquí hago muchas sesiones con parejas, con personas, con equipos, con empresas y como tenemos muchísimos árboles que hemos plantado, más de 120 árboles y de 30 especies diferentes, pues son grandes compañeros de trabajo para mí. Los visitamos para trabajar con su simbolismo, con su metáfora, ¿no? Más allá de todas esas bondades físicas, emocionales, mentales, ¿no? Y espirituales que nos traen. Pilar, ¿qué significa visitar un árbol o cómo podemos hacerlo? Tal vez debería ser una experiencia cotidiana. ¿Estos seres nos ayudan a conocernos? Totalmente. Los árboles contienen una conciencia también, ¿no? Son seres arbóreos que tienen una sabiduría intrínseca mucho más elevada que la nuestra, ¿no? Cuando visitamos un árbol, lo podemos visitar por muchas razones, ¿no? Por eso que os decía que contiene medicamentos naturales en sí mismo, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Los robles, por ejemplo, tienen muchos beneficios para la fatiga, para reducir la fatiga, o el castaño de Indias también con propiedades antiinflamatorias. Las farmacias o las farmacéuticas saben todo esto, ¿no? Pero también visitamos un árbol por esa grandiosidad, por ese simbolismo, ¿no? Nosotros solemos visitar un árbol que lo tenemos cerca, que es un árbol muy antiguo, que se llama el roble gordo, que es un antiguo roble que tiene más de 500 años. Y cuando llegas a su presencia, es impresionante cómo te hace sentir, seas quien seas y sean cuales sean tus creencias o tus estados emocionales, ¿no? Solemos llevar a muchas personas a visitarlo, os digo, a empresas, a equipos también, y cuando llegamos cerca de él, es esa grandiosidad que nos embarga, ¿no? El sentir que ha estado aquí antes que nosotros y que seguirá estando, si Dios quiere, después de nosotros, nos conecta verdaderamente con ese origen grande, ¿no? Y con toda su sabiduría. Hay también árboles que conocemos a lo largo del mundo que tienen ese simbolismo intrínseco, ¿no? Por ejemplo, los cerezos en flor de Japón, ¿no? ¿Quién no trae esa visual a la mente ahora mismo? ¿Sí? Todas las Precioso. primaveras.
Todos Pues sí. esa alfombra llena de flores, ¿no? Rosas y todo eso lo que propone, ¿no? O las secuoyas, esos árboles gigantescos, ¿no? Que son grandes árboles inmensos, ¿no? O los tilos, que también alrededor de los tilos se juntaban las personas, ¿no? En el norte de Europa son muy venerados los tilos porque eran lugares de reunión de la vida social, ¿no? Entonces, hay simbolismo en los árboles y más allá de eso, hay una energía que emana, ¿sí? La Claro, energía que emanan los árboles es invisible a nuestro ojo físico, pero es perceptible sensitivamente, ¿sí? sí. Además de esas metáforas que podemos ver si queréis. Pilar, entonces, ¿qué podemos aprender o recibir del acompañamiento natural de los árboles? Pues mira, si queréis podemos experimentarlo a través de una metáfora, la metáfora que nos trae el árbol, ¿vale? Por ejemplo, imaginar un árbol en este momento. Si queréis, puede ser ese que habéis elegido, compañeros, o las personas que están en casa pueden traer a su mente un árbol. O dibujarlo si queréis, si tenéis lápiz y papel. Dibujar un árbol o traerlo a vuestra mente. Y quizá podáis visualizarlo, sentirlo, imaginarlo. ¿Ok? Más o menos, lo que os venga. Todo está bien. ¿Sí? Y ahora quiero que os imaginéis cómo serían sus raíces de ese árbol. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿cómo sería su tronco? ¿Cómo sería su copa? ¿Cómo serían sus frutos si es que los tiene? ¿Tiene frutos? ¿Tiene flores? ¿Hay animales que lo recorren? ¿Cómo es de alto o de ancho? ¿Lo tenéis? Más o menos. Sí, Vale. ¿Qué metáforas encierra esto? A ver, Salvador, cuéntame, ¿qué raíces te has imaginado? pues unas raíces robustas, un tronco fuerte pero esbelto, luego da paso a un árbol que es con una más o menos redondeado, no excesivamente voluminoso, aunque sí que está bastante denso, y que encima es acogedor porque incluso acoge a que animales, pues pájaros, pueden tomarlo como un sitio donde puedan formar un nido y traer pues polluelos, verderones, merlas, 50.000 animales que van ahí, yo les he visto cómo hacen nidos, han salido los Mm, polluelos, yo he ido a curiosear y claro, me es vida, encanta, es vida, es vida pura y me pura. encanta. Bueno, vosotros, los oyentes, no sé si conocéis a Salvador, pero si no, os animo a conocerle, porque con esta metáfora y este árbol que él se ha imaginado y a través de su mente, se ha definido por completo. Fijaros, dice que este árbol tiene raíces fuertes, ¿sí? Él siempre trae a su memoria su niñez, el lugar del que proviene, ¿no? Su infancia, ¿no? Su origen, su arraigo, ¿sí? Es un tronco, ha dicho que fuerte también, pero esbelto a la vez, ¿no? Él es una persona que si la vierais cómo se sienta en el asiento, tiene un tronco así, ¿no? De esa manera. Ha dicho que tiene una copa redondeada, claro. Salvador es una persona con formas redondeadas sutiles, ¿no? No es de aristas, no es de contestaciones tajantes, ¿no? Es alguien, ¿no? Con su palabra nos envuelve, nos rodea, como si fuera circular esto, ¿no? Y luego está lleno de animales que ha visto sus nidos, ¿no? Es una persona a que acoge, ¿no? Que acoge esas relaciones, que acoge lo que le rodea. Fijaros qué maravilla, ¿no? Así, sin más, todas estas metáforas que nos trae un árbol nos está hablando de nosotros, ¿no? Y de cuáles serían los retos, ¿no? Porque ahora no se lo voy a preguntar a Salvador, pero seguro que si le preguntaran en una sesión, bueno, ¿y cuáles son tus retos? ¿Qué te diría este árbol? ¿Qué te dice de tu siguiente paso, ¿no? Seguro que vendría su respuesta nada más viéndolo y observándolo. ¿Mm? Pues que pueda Gracias. aportar muchas más cosas. Sí, que puede aportar muchas más cosas. Esos son sus retos, fijaros. Muy bien, gracias, Salvador. ¿Cómo sería para ti?
¿Qué has elegido? ¿Cómo han sido las raíces, el tronco, la copa, los frutos, los animales para ti, Edgardo? Bueno, para mí también las raíces han sido como muy extensas, como un sitio de de mucha expansión. El tronco muy alto, y luego la copa como algo muy especial, sí, muy especial, muy espléndido, ¿no? Que de lejos se ve una forma, un volumen, pero si Mm, te acercas, tiene una riqueza y una variedad grandísima. mm, Y luego, pues también me he fijado en los frutos y en las flores, eh, que aunque pasan desapercibidas, pero son la que mueven toda la vida interior. En el fondo, realmente lo he visto como un ecosistema, con una vida interior tremenda. Madre Así mía, que, fijaros, Edgar tampoco sabía que íbamos a hacer esta metáfora a él, pero si lo conocierais, yo lo voy conociendo poco a poco a través de cada programa y yo creo que todos los oyentes también, igual que a Salvador, pues también se ha descrito a sí mismo, ¿a que sí? Y él no lo sabía, ¿no? Esas raíces extensas y en expansión, ¿no? Edgar es de origen, ¿no? Es de un país que ahora mismo no vive en ese país, ¿no? Se ha extendido su cultura allá donde vive, ¿no? El tronco es alto, ¿no? Muy alto para poder ver, ¿no? Que es para poder verlo todo, ¿no? Desde ahí, que es un poco también ese afán de aprendiz que él tiene, ¿no? Verlo todo desde ahí. La copa dice que es espléndida, pero que es diferente de lejos que de cerca. De lejos parece una cosa, pero de cerca es enriquecedor y tiene una variedad y riqueza, sea con Edgar seguro que de cerca y de lejos es muy diferente tu experiencia en la relación con él. Y por último, los frutos es que para él es que tiene una vida interior muy, muy grande, ¿no? Así como Salvador, ¿no? Los creadores de este programa nace porque quieren enriquecer la vida interior de las personas a través de las ondas, ¿verdad? Por lo tanto, ellos tienen una vida interior grande y rica. Así que te has descrito súper bien. Y si tuviéramos a ese árbol aquí delante, ¿cuál sería tu siguiente paso, tu reto, ¿no? Y simplemente viéndolo ya nos hablaría, ¿no? Sería mucho más fácil, ¿no? ¿Qué te parece, Edgar? a mí una de las cosas me ha llamado mucho la atención es que en esto, una de las cosas que has descrito del árbol es que eh, y siempre les digo también cuando doy alguna charla o algún curso, claro, a mí externamente me ven mm, negro, con barba y feo, entonces asusto, ¿no? Pero si te acercas, pues, suelo tener las relaciones de amistad muy distintas, ¿no? De la primera impresión, ¿no? Eso Claro, siempre es algo que me ha permitido un juego así con las personas, ¿no? claro. Entonces, ¿cuál sería el mensaje de tu árbol? ¿Qué te quiere traer? ¿Cuál sería tu siguiente paso? ¿No? Ah, A Salvador ya nos lo ha dicho, ¿no? El saber que tiene más recursos de los que igual algunas veces no pues se le olvidan. la verdad es ¿Para que ti? lo que me viene y me ha venido es ¿qué hago con todo este ecosistema, ¿no? ¿Cómo Mm. lo transfiero? O sea, ¿qué va a pasar con él? Es como mi pregunta. Interesante. El legado. Muy bien, pues ya ves, Salvador, a tu pregunta de cómo se visita un árbol y cómo es un compañero de trabajo, pues imaginar aquí todas estas especies que tenemos pues están al servicio de la persona, ¿no? En esa sesión, cuando lo hago en la naturaleza afuera, cuando hace buen tiempo, pues según lo que quieran trabajar, pues les invito a que elijan alguno de los árboles. Y qué casualidad que el que eligen pues tiene mucho que ver con eso que quieren trabajar, ¿no? O con su persona, o con su problema, o con aquello que quieren mejorar. Y esa metáfora nos lleva a otro lugar y el árbol se pone a nuestro servicio, ¿no? Y nos lleva a ocupar otra perspectiva de aquello para poder avanzar, ¿no? Y ampliar nuestra visión, nuestra forma de ver, oír y sentir, que un poco está ahí la clave, ¿no? Para alcanzar eso que necesitamos o que queremos. Pilar, entonces, por todo lo que nos has dicho, hay formas y maneras de acercarnos a un árbol. ¿Existe para ello un ritual?
Totalmente. Fijaros, si queréis, esto que se hizo tan famoso hace un tiempo, no tanto de abrazar un árbol, ¿verdad? Que son así como para algunas personas incluso les produce así como risa, pero abrazar No un sé, es árbol, una sensación muy agradable, ¿eh? exactamente. Yo la he probado. Eso es, abrazar un árbol es un acto totalmente sanador, ¿no? Y más allá de ello, os invito, si queréis, podemos hacer ese pequeño ritual de abrazar un árbol a través de las ondas. ¿Os parece? De maravilla. Vale, entonces así vamos también a aprender un poco o a interiorizar cómo nos acercamos a nuestros hermanos mayores o los grandes maestros de la naturaleza que son los árboles, ¿no? Entonces, imagina ahora mismo que estás cerca de un árbol o rodeado de árboles, puede ser que estás paseando por un bosque o simplemente que te has encontrado con ese árbol que quizás has elegido cuando has oído hablar a Salvador y a Edgardo sobre los suyos, ¿no? Entonces, antes de acercarte a él, simplemente escoge con atención el árbol que vas a querer abrazar. Vamos a abrazarlo de manera virtual, así en este formato un poco diferente. Así que lo escojo y lo traigo a mi mente. Si os apetece, podéis plantar bien las plantas de los pies en el suelo, meter bien el culo en el asiento para que nuestra espalda esté relajada y apoyada, o si estáis tumbados o tumbadas, os relajáis en esa posición. Y si queréis, cerráis los ojos o relajáis la mirada, manteniendo la mirada en un punto en el suelo, si no queréis cerrar los ojos. Pero yo No. Entonces, cuando ya estáis en esa postura, con vuestros ojos cerrados, quizá podáis tomar una respiración profunda o dos, poniendo atención en vuestra nariz, en cómo entra el aire y en cómo sale. Como siempre os propongo, ese aire podemos sentir que entra más fresquito y quizás sale más caliente. Y dejamos que esa respiración se haga de manera natural, al ritmo que necesita nuestro cuerpo en este momento. Y traemos a la mente, justo en este momento, traemos a la mente a nuestro árbol, o a un árbol con el que queremos relacionarnos en este instante. Imagina que estás caminando alrededor de ese árbol. Todavía no te has acercado, solo caminas alrededor. Y por un momento sientes su energía. Imagina que la sientes. Y esa energía te hace sentir bien. Es la energía de un hermano mayor, sabio y amoroso. Y tomando otra respiración profunda, te miras, le dices quién eres, te presentas a él. Y ahora le pides permiso para acercarte, para entrar en contacto con él y para abrazarlo. Tus movimientos son lentos, tu sentir es emocionante. Hay una emoción de alegría, de honra, de humildad al acercarte a él. Imagina que te vas acercando con todo tu respeto, con tu cuidado, con cariño, y que despacio le das un abrazo. Extiendes tus brazos y unes tu corazón al tronco y lo respiras.
y sientes tus pies orientados hacia su centro, bien enraizados, como las raíces de tu árbol. Y bajas tu cabeza dejándola apoyar en la corteza suavemente. Algo dentro de ti se siente liberado por un momento, dejándote sostener por este árbol, por este hermano mayor, sabio y amoroso. Algo dentro de ti se siente ligero, más claro, más enfocado. Siente su energía resonando dentro de ti y permanece ahí un rato. Solo sentirte unido, unida a ese árbol. Nada que pensar, nada que hacer, solo sentir. Por un momento, el contacto se convierte en fusión y puedes visualizarte como si tú fueras ese árbol. Imagina que eres él y que empiezas a sentir cómo tus raíces se nutren de todo ese alimento de la tierra. Que esa savia se vaya ascendiendo por nuestro cuerpo, llenando todos y cada uno de nuestros rincones, desde los pies hasta nuestra copa. Nos hacemos árbol a través de nuestro sentir. ¿Y qué mensaje nos trae? ¿Cómo es esto de ser un árbol? Quizá le pueda preguntar desde ahí qué es importante que tenga presente en este tiempo. Deja que llegue. No lo busques, deja que llegue. Puede ser que llegue en forma de imagen, de sensación o de palabra. Déjate encontrar por su mensaje. ¿Qué mensaje me traes? ¿Qué es importante que tenga presente en este tiempo? Y lo respiras. Quizá te lleguen sensaciones de bondad, de compasión, de arraigo, de armonía, de servicio, de fuente, de origen. O quizá te sientas más que nunca ese puente entre el cielo y la tierra. Esa unión del cielo y la tierra en la que vives, en la que vivimos. Quizá la sensación sea de sabiduría, de longevidad. Quédate con ese mensaje. Es solo para ti. La relación que se establece entre tú y tu árbol es única y es íntima. Respírala antes de despedirte. Cuando ya sientas que es suficiente, dale las gracias por haber compartido su energía contigo. Y despídete hasta otro día. Siempre estará a tu disposición, siempre que lo necesites o cuando quieras. Esa es la maravilla de los árboles, siempre están ahí a nuestra disposición.
Qué sensación más gratificante. Cuando sea suficiente, abres tus ojos y vuelves a este aquí y ahora. Ha sido genial. Te aporta una paz, te conecta con un todo que no sabes ni cómo, pero Así así. es. ¿Cuál ha sido vuestro mensaje? ¿Queréis compartir o os lo quedáis? Porque esto es muy íntimo, ¿eh? Sí, sí, me ha aportado mucha paz, la verdad, mucha paz. Y al abrazarte, te estoy describiendo también lo que me ocurrió cuando lo hice concretamente con un pino grandote que lo vi y me dio por abrazarlo, cerrar los ojos y notaba como una paz interior, como que me transportaba a un todo y vamos, cuando terminé estaba pletórico. Totalmente, los árboles y la naturaleza vibra en una frecuencia mucho más elevada que la nuestra. Hay los árboles en concreto, hay una conciencia arbórea ahí lo que hacen es por resonancia, nosotros por resonancia al estar cerca de ellos, pues elevamos también nuestra vibración, ¿no? Nosotros no podemos bajar su vibración porque ellos nunca la bajan, siempre la tienen elevada, por eso es tan interesante ese abrazo al árbol. Qué bonito, Salvador, gracias, querido. Y para ti, Edgar, Lo que más me ha conectado ha sido la fuerza del árbol, la consistencia, eh, ese sentir esa presencia, ese poder tan fuerte que es un poder de servicio, ¿no? Es un poder de estar para sostener, para lo que haga falta, ¿no? Eso es lo que me ha impresionado del árbol, ¿no? Esa consistencia, esa seguridad que proyecta, ¿no? Entonces me he sentido totalmente. muy unido a como percibir a través de su corteza esa sensación de, de seguridad, de que por duro que sea, todo tiene una consistencia y todo es bueno, ¿no? Una bondad fuerte, ¿no? Claro, El poder de la bondad, diría yo. claro, por eso son sanadores, nos conectan con los valores más elevados del ser humano. Solo su presencia hace que sintamos y traigamos a nuestra corazón, mente, cabeza y tripas los valores, ¿no? Más elevados, como la bondad, la seguridad, ¿no? El amor, el servicio, ¿no? Y por otro lado, ese arraigo y esa fuerza también nos recuerda que nosotros también tenemos un centro, como los árboles, ¿no? Independientemente de las circunstancias de fuera, podemos mantener nuestro centro dentro, ¿no? Entonces, traer a tu mente esta sensación, esta experiencia o ese abrazo al árbol también hace que tú puedas ir luego a otros entornos en los que haya dificultades y tú puedas mantener tu estabilidad como hace un árbol, ¿no? Pilar, por todo, por todo lo que nos estás enseñando, se deduce que la biodinámica es científica y nos abre a una dimensión para muchos desconocida, pero no menos real, ¿no? Totalmente, bueno, desconocida porque no, porque igual vivimos muy en las ciudades o muy en nuestro ombligo, ¿no? Pero realmente la naturaleza, si la dejáramos, lo invadiría todo, ¿no? Entonces, la naturaleza además está interconectada, nada es casual en la naturaleza, ¿no? Esa biodinámica, es decir, un árbol está ayudando a que ocurran otras cosas en ese entorno, ¿no? Y un grupo de árboles están siempre al servicio de otras cosas, ¿no? Ya sabéis, en La sabiduría o la vida secreta de los árboles, ese libro que fue tan conocido, ¿no? De un guardaforestal alemán que de repente pues puso o demostró, entre comillas, esa interconexión, esa vida, cómo los árboles respiran, cómo tienen una vida propia y todo eso que nos dice, ¿no? Es impresionante, ¿no? Los árboles, más allá de lo obvio, son grandes seres de otro mundo realmente, ¿no? Y que los tenemos cerca, ¿no? ¿Quién no tiene cerca un árbol también en un parque en las ciudades, ¿no? ¿Quién no tiene cerca una visual en última instancia de un árbol, ¿no? O una memoria de un árbol. ¿M?
Pilar, ha sido maravillosa esta experiencia y siempre consigues que nos transportemos a otros escenarios y poder mirar desde otras miradas la realidad. ¿Qué claves nos sugieres desde tu experiencia de trabajo acompañando personas? Bueno, pues os sugiero que aportéis al mundo de la naturaleza por lo menos una visita o un recuerdo, ¿no? Dentro de ti. Yo creo que esto puede ser interesante. Nosotros lo hacemos, bueno, pues nosotros cuando llegamos aquí a este lugar de la Casa del Agua, no había prácticamente árboles plantados y llegamos a plantar más de 120 árboles y más de 60 fueron patrocinados por muchas personas. Entonces, para nosotros cada árbol es una historia que también tiene que ver con la persona que lo patrocinó, ¿no? Y les vamos mandando esas fotos de cómo van creciendo esos árboles y van hablando también de las vidas de las personas. Luego ellos nos transmiten, ¿no? Uy, qué casualidad que se haya roto esa rama, qué casualidad que ahora sea mucho más alto, ¿no? Y luego lo traducen con su vida, ¿no? Entonces, yo creo que las claves para acompañarnos a través de estos hermanos mayores sabios, ¿no? Y grandes y grandiosos y majestuosos, es visitarlos, ¿no? Es tenerlos en nuestra mente, es apoyar todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no? Em, es que nuestra historia está unida a la de ellos, ¿no? Con muchísima claridad. Estuvieron antes que nosotros y seguirán después de nosotros, ¿no? Decía Martin Luther King en una frase muy conocida, decía, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Yo me quedo con eso, ¿no? Nos llenan de respeto, nos llenan de humildad, nos abren la mente, nos abren el corazón, viven al servicio sin ninguna expectativa, muestran curiosidad, no nos juzgan. eh, un árbol lo tiene todo, queridos. Nos soportan. Nos soportan, nos dan cobijo, nos alimentan. Madre mía, ¿no? ¿Queréis Pilar, que os... ¿Sí? sí, 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 no, 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 Didi, termina. Ah, ¿queréis que elijamos un mensajito de uno de esos árboles? No, no sé si Salvador no nos ha contado su mensaje de antes, que igual nos hemos ido luego por otro lado. ¿Te ha traído algún mensaje para ti, tu árbol, Salvador? El árbol, el del abrazo. Sí. Y paz, paz, paz y Pa- armonía. Y Ok, armonía. ok. Paz y armonía, desde luego. Vale, vamos a elegir. Tengo aquí unas cartitas que son muy chulas, cartas de los dríades, ¿no? Que son esos sabiduría que tienen los árboles. Vamos a elegir un mensaje para nuestros oyentes y para este programa a través de los árboles, para este tiempo. ¿Qué os parece? Os propongo, ¿vale? Entonces, vosotros me decís, yo voy a ir barajando, vosotros me decís cuando paro y cuando pare, pues nos quedamos con el árbol que aparece y con su mensaje. Pues ya, si quieres, si Edgardo te parece, ya. ¿Sí? Vale, pues el árbol es andanda. Qué bonito. El árbol que hemos elegido es el fresno y el fresno nos conecta con la belleza. Fijaros, qué maravilla. El fresno es uno de los árboles más grandes que hay. Es un árbol maravilloso. Nosotros aquí también tenemos plantado alguno. ¿No? Y su mensaje es belleza. Fijaros, aquí en este hemisferio que va a empezar el verano dentro de poco, ¿no? Nos trae ese mensaje de belleza, ¿no? Y nos propone ese fresno que somos abundantes y que somos más grandes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Ese es el mensaje también para nuestros oyentes, que somos más grandes de lo que creemos. Ha sido genial. Pilar, ¿qué hacéis? Cuéntanos lo que hacéis en la Casa del Agua, qué recursos nos pueden venir bien. Cuéntanos también en qué consisten esas experiencias que ofrecéis. Sí, bueno, pues recordaros, ¿no? En la Casa del Agua, que es un alojamiento experiencial en plena naturaleza. La verdad es que pues hacemos simplemente con venir aquí y descansar rodeado de esta naturaleza y del cuidado de ese descanso integral. Aquí tenemos presente todo lo visible y lo invisible. Y luego pues tenemos retiros, formaciones, cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, este verano tenemos unos días de vacaciones para mujeres que está muy conectado con la naturaleza. Luego también vamos a tener algún retiro de PNL.
Bueno, cositas bonitas que os iremos La también dinámica, la contando. dinámica de los próximos meses, sabéis que vais a tener un montón de actividades que iráis publicando. Si tú quieres avanzarnos alguna ya más ahora, Eso es. y si no, pues iremos comunicando y Sobre, sí, cómo ponerse en contacto con vosotros. sobre todo las del verano. Sí, pues las del verano, pues Y las como que os estén digo, ahí, las más a mano. vale, las del verano, como te digo, pues tendremos alguna experiencia más intensiva de PNL y tendremos ese retiro de 4 días de vacaciones para mujeres en la naturaleza con muchas experiencias de disfrute y que va a ser preciosísimo. Ese va a ser uno de los retiros estrella del verano. Y luego en el verano acogemos a muchas personas que vienen simplemente a desconectar y a disfrutar de esta naturaleza y no hacemos tantas formaciones, ¿no? Los retiros son más quizá en primavera o en otoño, pero bueno, en este verano sí que hemos querido traer esa estrella justo a mitad de verano, a finales de julio, así que nos podéis encontrar o encontrar la información mandándonos un mail a info@casadelagua.larrioja.com o el mío propio, pilar@casadelagua.com o a través de Instagram, em, que es @casadelagua.larrioja. Así que ahí estamos. Nosotros también lo compartiremos en nuestras redes para que quien esté interesado pueda acudir y pasar unos días geniales en plena naturaleza y con cursos a la medida del que pueda necesitar cualquier cosa, tanto particulares como empresas. Pilar, Bueno, y conocer nuestros árboles, que vais a eso. ver que son Y abrazar. maravillosos. Tenemos que hacer el Pilar, propósito de ir a disfrutar, porque no puede ser esto que nosotros no conozcamos la Casa del Agua. Así que Así es, queridos, aquí tenéis vuestra casa. me encarga muchas decir, gracias, Pilar. me encarga decir Teo, el encargado de la página web, que pronto estará el enlace a la Casa del Agua en nuestra página web. Estupendo, gracias compañeros, gracias por compartir y por vuestra generosidad siempre. Te agradecemos por todas tus aportaciones y te lo queremos expresar con esta canción que sabemos que te gusta. También nos ha recordado, Pilar, la forma de contactar contigo, también lo que te hemos dicho que nosotros a través de nuestras redes también pondremos enlaces de esa ocasión única, inolvidable, que es el poder acudir a la Casa del Agua en La Rioja. Amigos, amigas de Todo Cambia, Pilar Martínez Borovio, una profesional del desarrollo personal, alguien que cree en las personas y en sus ilimitadas posibilidades. Ella nos ofrece la metáfora de los árboles para nuestro conocimiento personal y acompañamiento natural. Dice el dicho popular, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pilar, muchas gracias por la hermosa y gran sombra que proyecta sobre este programa y todos sus escuchantes. Quiero terminar esta tertulia con estas frases que hacen referencia a la riqueza de la que estamos hablando. Cuando salvas la vida a un árbol, simplemente pagas tu deuda, ya que debemos Mm. nuestra vida a los árboles. Para mí, la naturaleza es sagrada. Los árboles son mis templos y los bosques mis catedrales. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Amigos, amigas, sigan en Todo Cambia. Muchísimas gracias, Pilar, por esta tertulia de corazón. Y muchas gracias también, Edgardo. Gracias, gracias compañeros, gracias a los que nos escuchan y maravillosas tus palabras. Nada más que añadir. Gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo.